voy a compartir un texto bíblico que es del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Este pasaje bíblico que les voy a compartir es el centro del librito que ustedes ahora van a recibir. Prácticamente todo está fundamentado en este texto bíblico. Pero es un texto bíblico que también nos inspira una meditación muy profunda acerca de la oración. Entonces, para que lo escuchemos con atención. Del Evangelio según San Lucas. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia, para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Pues no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche. Les hará esperar. Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Hay un teólogo que fue muy importante en la iglesia durante el siglo XX, sacerdote jesuita, que se llama Karl Rahner, y él lo dijo hace más de 50 años con motivo del Concilio Vaticano II, unas palabras que se volvieron proféticas. Karl Rahner dijo hace más de 50 años que el cristiano católico del siglo XXI será místico o no será nada. Y estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Lo que él también quiere decir con eso es que el cristiano católico del siglo XXI o es una persona de oración o no es nada. Porque el misticismo es un camino de oración. Y esas palabras proféticas, pues yo creo que las estamos viviendo hoy entre nosotros. Porque de alguna manera nos estamos dando cuenta que hay un hambre y una sed que todos tenemos de la vida de oración. Estamos viviendo muy volcados hacia afuera, constantemente hacia afuera, con las carreras, con las preocupaciones, las tensiones, las prisas, los afanes. Y hablar de la oración es decir, hay que volver hacia adentro. Y volver hacia adentro es volver al silencio, es volver a la contemplación. Yo le comentaba a alguien en estos días que a mí antes, hace años, me gustaban mucho los libros grandes y extensos, pero hoy en día me gustan más los libros que son más pequeños, porque creo que a medida que va pasando el tiempo, como que nos vamos volviendo más contemplativos, menos de palabras y más de contemplación. Y la oración es un camino que nos va llevando a la contemplación. Y hay dos lugares muy especiales en las Sagradas Escrituras que siempre lo relacionamos con el encuentro y con la oración. Un lugar es el desierto y el otro lugar es la montaña. Piensen en esas dos imágenes, el desierto y la montaña.
De hecho, las tres grandes religiones monoteístas nacieron en el desierto. Cristianismo, el Islam, los musulmanes, los judíos, nacimos en el desierto. El desierto es un lugar donde hay mucho vacío, pero también es un lugar donde hay mucho silencio. Y en el desierto podemos identificar un lugar de purificación. Fíjense que en las Escrituras en el desierto hay purificación. Cuando el pueblo de Dios estaba pasando por el desierto, ellos estaban siendo purificados. ¿Para llegar a dónde? A la tierra prometida. Pero había que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Hay que pasar por el silencio de la oración para llegar a la tierra prometida. Y esa es una necesidad que tenemos todos, porque también todos necesitamos pasar por el desierto, pasar por el silencio para llegar a la tierra prometida. En el desierto nosotros somos purificados y en la montaña somos iluminados. Nosotros recibimos la iluminación en la montaña. Y recuerden que la montaña es una imagen de subir a Dios, llegar a Dios, buscar a Dios. Y en la montaña somos iluminados. Recuerden que la transfiguración ocurrió en una montaña. ¿Y qué pasaba con el rostro de Cristo? ¿Se acuerdan? Estaba luminoso. ¿Qué pasó con el rostro de Moisés cuando bajó de la montaña? Estaba iluminado. En la montaña somos iluminados. Entonces somos conscientes de esta necesidad que todos tenemos de la oración. Y en esta necesidad que todos tenemos de oración está la necesidad de silenciarnos y está la necesidad de encontrarnos con Dios. Para esto definitivamente se necesita una disciplina. Uno necesita una disciplina para la oración. Si no tenemos una disciplina para la oración, va a ser muy difícil que podamos tener esos encuentros personales con el Señor. Necesitamos una disciplina. Y me parece que de una manera muy maravillosa lo decía el Padre Ignacio Larrañaga. ¿Le suena el nombre del Padre Ignacio Larrañaga? Talleres de oración y vida. El Padre Ignacio Larrañaga decía: hay que salvar tiempos fuertes para la oración todos los días, porque después esos tiempos fuertes de oración van a salvar tu vida. Y es verdad. Esos tiempos fuertes en que estamos en oración van a ser los que nos van a salvar la vida más adelante. Pero porque tuvimos esos tiempos fuertes de oración. Son necesarios, son fundamentales. Y de pronto ustedes me han escuchado en algunas Eucaristías, lo he venido como haciéndolo a manera de invitación. Y es que tomáramos una decisión, que yo creo que todos lo podríamos hacer. Implica sí ajustar ciertas cositas en nuestra rutina diaria, pero es una invitación, también una propuesta. ¿Por qué no cada día, la primera media hora del día, que sea para Dios? Primera media hora del día para Dios. Porque de pronto nos estamos levantando por la mañana y empezamos con actitudes de reacción. Estamos encendiendo el celular, estamos encendiendo la radio, estamos encendiendo el televisor. Y yo les garantizo que si uno tiene un espacio con el que uno comienza el día de encuentro con el Señor, te vas a dar cuenta que tu día es muy diferente, tu día es muy distinto. Porque durante el día vas a tener momentos, sí, de prueba, van a haber momentos de tensión, lo que sea, pero vas a tener una calma interior
que te va a mantener firme, que te va a mantener sereno, que te va a mantener con sabiduría. Pero eso no se improvisa, necesitamos empezar esta práctica. Y es una práctica que es muy necesaria y que todos necesitamos. Les dejo la inquietud. Cada uno piense, ¿yo cómo comienzo el día? ¿Cómo comienzo el día? Porque la manera como uno comienza el día va a marcar muchas cosas de lo que van a pasar durante todo el día. Yo me acuerdo de un sacerdote que me decía que si uno salía de la casa cural sin haber hecho oración, ya no la iba a hacer en el resto del día. O sea, había que salir de la casa cural, pero ya habiendo hecho la oración. Porque en el día van a pasar muchas cosas, Y por eso necesitamos comenzar el día con una roca firme, con un momento de encuentro con el Señor. Y poco a poco, en esta experiencia de oración, que es lo que también ustedes van a encontrar en el libro, se van a dar cuenta que podemos estar en unos momentos de contemplación, donde podemos estar en silencio con el Señor. Y recuerden el lugar del que hablamos, el desierto es el lugar del silencio, Pero ¿por qué necesitamos el silencio? ¿Para escuchar a quién? A Dios. Porque Dios nos habla en el silencio, Dios nos habla en el desierto. En el desierto escuchamos su voz. Y lo que más impacta en nuestra vida es lo que escuchamos en el silencio. Es lo que más impacta la vida, lo que escuchamos en el silencio. Es decir, la voz de Dios. Yo los invito para que en este momento, los que quieran pueden cerrar los ojos un momento. Vamos a compartir una canción que tiene esa relación y ese vínculo del desierto, lugar de silencio, con la oración.